Buenas noches, amigas, amigos de Santa Cruz, de La Paz y de los diferentes puntos de Bolivia en donde este programa es visto. Hoy día estamos, como siempre, con Rachid Guardia. Rachid, ¿cómo estás? Roberto, buenas noches. a todo el país, muy buenas noches. Con Roberto Machicao. Buenas noches a todos los espectadores. ¿Listos? Listos. Arranquemos. Vamos a empezar con el tema. Bueno, hoy día tenemos preparado para ustedes un tema que confiamos va a ser de su agrado, ojalá de su interés y mucho más aún, ojalá de su apasionamiento. Es un tema que, sin llegar a apasionar a los bolivianos, nos ha tenido, por decir algo, entretenidos durante décadas. Con decirles que desde los años 70, por lo menos, este es un tema que hace primeras planas en los periódicos, en diferentes momentos, por supuesto, no cada día ni cada semana, pero de tiempo en tiempo este es un tema que aparece en la primera plana. En los últimos años no solo apareció en primeras planas, ha hecho crisis en el departamento de Santa Cruz, crisis en Bolivia. Se trata del Mutún. El Mutún es un proyecto que muchos lo han escuchado repetido 500,000 veces, por decir lo mínimo, pero seguramente la mayoría de ustedes, como la mayor parte de los bolivianos, no sabe exactamente de qué se trata el tema. Saben que hay un proyecto que es denominado el Mutún, saben que es un proyecto que algún día deberá marchar, pero no saben exactamente de qué se trata. Lo primero que debemos saber todos, y espero que ya lo sepamos todos, el Mutún es un centro mineralógico, un yacimiento muy grande. ¿De qué? De hierro, de mineral de hierro. Se dice, en base a estudios de hace muchísimas décadas atrás, en realidad de la década de los 80, es el último estudio de factibilidad que se hizo, que este es uno de los principales reservorios de hierro del mundo. Se habla de que tiene 40,000 millones de toneladas de reservas, pero bueno, es una cifra que se ha manejado, reitero, sin actualizaciones, en épocas obviamente en que la tecnología es mucho mejor y se podrían hacer estimaciones mucho más precisas. Se manejan cifras estratosféricas, se dice que es el mayor reservorio de hierro del mundo, se dicen muchas cosas, se dice que todo el mundo necesita el hierro del Mutún, todos están esperando que se empiece a explotar este yacimiento tan importante, pero la realidad nos dice otra cosa. Desde los años 70 no se ha explotado el Mutún, salvo en menores cantidades, en forma casi artesanal. Han habido interesados en la década de los 80, sí, Brasil, justamente la empresa que hizo el último estudio de factibilidad, es una empresa de nombre, por lo menos el nombre de la empresa era Cobrapi, realizó este estudio en los años 80, y posterior a eso se dijo mucho y se hizo casi nada, muy poco. El hecho es que este es hierro, el hierro que sirve en la vida para muchísimas cosas, pero el principal objeto del hierro es convertirse en acero. El 98% del hierro que se encuentra en la tierra, que se explota en la tierra, el 98%, reitero, se convierte en acero. Y el acero se lo consume de 1000 maneras, pero las principales formas de consumo del acero es, por ejemplo, en automóviles. La industria automotriz consume millones y millones de cantidades de toneladas de acero todos los días. El auto que usted tiene, el auto que toma todos los días, el micro que toma, está hecho de acero. La ingeniería estructural en los edificios, en las vigas de los edificios, todos esos fierros que usted ve salen de mineral de hierro en las estructuras de los edificios y de las casas. Los grandes puentes en el mundo, los puentes más importantes del mundo, si usted ve en las películas, en Bolivia no hay muchos de estos, son hechos de hierro, principalmente de hierro, de acero. Y reitero, el acero viene del hierro. En la aplicación industrial es numerosísima, las maquinarias, las herramientas, los barcos en propósitos marítimos, en fin. El hierro a través del acero y el hierro puro está presente en nuestras vidas, casi en todo lo que miramos y tocamos hay hierro. Si en este momento yo miro las cámaras, veo también pedazos de hierro, de acero que están insertas en las cámaras, en fin, todo lo que vemos y tocamos casi está constituido de mineral de hierro. Y el mineral de hierro está en todas partes del mundo, esa es otra cosa que debemos saberlo. Hay mineral de hierro en todos los países del mundo prácticamente, por eso
es que el Mutún sigue sin tocarse y nadie se está peleando en este momento, ni se han peleado ayer por ir a sacar hierro del Mutún, algo que debemos tomar en cuenta muy importante. Pero dicho esta introducción de cosas muy genéricas, yo quisiera más bien ahora sí ver algunas cosas más específicas. El entorno internacional del hierro es muy importante, lo vamos a tocar como primer punto y para ello debemos ir en este momento a consultar con Roberto Machicao. Ha estado leyendo sobre este tema de manera importante, sobre todo algunos yacimientos de hierro en ciertos países. Los más grandes productores de hierro en el mundo son China, es el más grande que hay, Australia, Brasil, en ese orden además, India, Rusia y luego viene una cantidad de países. Pero los más importantes son estos, ¿no es cierto? Es China, es Australia, es Brasil. ¿Tuviste algo de Australia? ¿Cómo son las cosas por allá? Sí, bueno, pero primero, mencionabas el tema de la importancia del hierro. Ya, no en vano la edad del hierro, parte de nuestra civilización viene de la edad del hierro, ¿no? Es decir, tan importante, nos hemos tirado casi 800 años dentro de la edad del hierro, tal vez un poco más. Es sin duda demasiado importante, pero lo que decías al final, nadie se está rasgando las vestiduras en el exterior por nuestro hierro. Es el cuarto elemento el cuarto mineral más común en la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, no es algo raro en la superficie de la Tierra, es de los metales más comunes, ¿no? Mencionabas quiénes son los máximos productores. Sí, efectivamente, el máximo productor y el máximo consumidor es China. De lejos, además. De lejos el máximo productor, de lejos el máximo consumidor. Sin embargo, no es el país que tiene más reservas, ¿no? Está entre los que más reservas tienes, pero los que más reservas tienen depende de fuente, pero ya estaría entre Australia, Ucrania, son los que más tienen, ¿no? Estamos hablando de... Y Brasil. Brasil y Rusia, ¿no? Y China también, pero en primer lugar, con una pequeña diferencia, es 17-16%, estamos hablando de Ucrania y Australia. Mencionar solo un temita antes de entrar al tema del exterior y de Australia en concreto. En Bolivia se habla, y eso aparece en todas las fuentes, que tendríamos unos 40.000 millones de toneladas de reservas. Ese es un estudio, como decías, bien antiguo. De los años 80. Sí, de los años 80, el más nuevo, porque había unos que datan hasta de antes. Claro, no, yo me refiero al de los 80 porque realmente es el más nuevo, claro. Con tecnología muy antigua también, ¿no? Porque ahora lo que se maneja es las reservas demostradas económicamente, que le llaman, ¿no? Que son las Economic Demonstrated Resources, EDR, que le llaman, y esa es una forma de probar qué tienes bueno, se está sistematizado, ¿no? Para ver cuántas reservas tienes. De acuerdo a eso, estaríamos hablando de que en el planeta entero, en este momento, estaríamos hablando de no más de 170 o 168 mil millones de toneladas de reservas. O sea, no parece tanto, pues si hablamos de que nosotros teníamos 40, ¿no? Claro, de 178 tendríamos 40. Suena muchísimo, es lo que quiero decir. A veces cuando hablamos de cifras, y eso en la televisión peor, se me van a perder los telespectadores, pero hay que mencionar no hablar de cifras, ¿no? Pero es que hay que hablar un poquito para que se entienda algo, ¿no? O de porcentajes. Claro, entonces, cuando hablamos de los que más reservas tienen en el planeta, acabamos de mencionar Ucrania, Australia y demás, estamos hablando del 17% y estamos hablando de países que tienen en torno a los veintitantos mil millones de toneladas. Nosotros hemos dicho alegremente que tenemos 40.000 millones de toneladas. Yo creo que esa cifra es revisable igual que la cifra del gas, igual que nuestras cifras en general, que siempre acabamos revisándolas. Pero ese es otro tema. Que además no es cifra nuestra, ¿no? No es cifra nuestra. Es una empresa brasilera que la sacó el año 84. Hace demasiado tiempo, claro. ¿no? Hace demasiado Cobrapi, tiempo. ¿no? Es el estudio de Cobrapi. Claro. En el planeta, de los que más producen, de los que más reservas tienen, como decíamos, está sin duda Australia y es de los que más produce en este momento. Características, y eso lo menciono porque después lo vamos a comparar con nuestro país y con el resto de los países. Su producción está, bueno, el 97% de su producción está ubicada en lo que se llama el estado de Australia Occidental, West Australia. Es un estado, un departamento, como llamamos en Bolivia, que es la tercera parte de Australia, ¿no? Casi todo está ubicado ahí. Es más importante inclusive que la producción de gas en Tarija, que en Bolivia estamos hablando del 80 y tantos por ciento, 80 más o menos. En los países el 97%. Con eso quieres decir que está muy próximo al mar. No solamente primero está localizado en un sector
de Australia, el tercio izquierdo visto desde aquí arriba, ¿no? Sí, efectivamente, está cerca al mar. La mayor parte de los yacimientos y la mayor parte de la producción y de los hornos de la siderurgia está cerca al mar. Esa es la principal característica. Tienen un acceso muy fácil al mar. Su principal mercado es Asia, por supuesto. China en número uno absolutamente. China, Japón, Corea, todos casi ellos, en ese orden. Todos ellos, pero China de lejos es su principal cliente, ¿no? Porque China demanda demasiado. China en este momento, en cuanto a hierro, no solamente es porque es el productor de todos los bienes que consumimos en el planeta entero, sino que tiene una característica, que China está en un proceso de urbanización tremendamente fuerte, ¿no? Entonces, claro, la construcción es demasiado alta. Y me voy a desviar un pequeño paréntesis, el precio del hierro, por ende, ha estado subiendo mucho a medida de que ha seguido este proceso de urbanización en China. Lo que están diciendo los expertos, esto tal vez no va al infinito. ¿Por qué? Porque después, como decías en la introducción, uno de los principales destinos del hierro es la producción de acero. Entonces dicen, el acero es lo que se demanda, no es el hierro. La demanda del hierro está en función a la demanda del acero, y con el tiempo lo que se demanda para la producción del acero, más que hierro, es el mismo acero reciclado, ¿no? Entonces dicen, ¿en cuánto tiempo sucederá esto? No lo sabemos, pero va a influir sin duda al estancamiento del precio del hierro, inclusive a la baja del precio del hierro. Pero bueno, en otras palabras, principal característica de los australianos, cerca al mar. Un país enorme que tiene un acceso al mar por todas partes, especialmente esa parte occidental que está con cara hacia los países asiáticos. Ahí está el hierro, de ahí sacan el hierro y bueno. Ahora, alguien decía en algún momento, algún experto decía en alguno de los artículos que he leído, que lo más importante en el hierro no es ni siquiera la gradación, es decir, cuánta pureza tiene, ¿no? Hay unos que son más puros, otros menos puros, pero me decía, lo más importante es el transporte, porque el transporte, como es tan pesado el hierro, es crucial. No puedes pasar todo un continente para venderlo. Es decir, en la medida en que estés más cerca al mar, lógicamente tu precio del transporte, tu costo de transporte va a bajar. Claro, entonces irás al mar rápidamente y a través de los barcos llegarás a los destinos finales. Claro. Tú cuando compras un libro por Amazon o casi cualquier producto, te lo suelen dar con unas, lo que se llaman en comercio internacional los Incoterms, y generalmente lo haces con Cost Insurance SIF, que llamamos con precio SIF, que tú recibes tu bien y has pagado por el seguro, por el flete, por todo, y tienes tu bien aquí, y el bien, por supuesto, ¿no? Lo tienes en tu casa. Como es tan pesado el hierro, generalmente el precio se lo considera en el puerto de quien te lo embarca, FOB, lo que llaman, ¿no? En otras palabras, por eso nosotros, lo poco de hierro que hemos estado vendiendo, se ha estado vendiendo más o menos a $30 la tonelada. Sin referencia, eso no suena ni bien ni mal. En este momento el precio de mercado del hierro está en torno a los $120 por tonelada. Ha llegado a más de 150 y tantos. Cuando llegó la Jindal estaba en 90 y tantos. Sí. Y cuando se fue estaba en 120. Claro, entonces uno dice, ¿por qué por qué estamos regalando? Por el precio del transporte. Claro. Es demasiado caro. Después del corte yo creo que... ¿Vamos a un corte? Sí, ya, vamos al corte.
Continuamos, amigos, con la historia del hierro, con la historia del acero, con la historia del mutún, pero antes, obviamente, el hierro en el contexto internacional. Hemos visto el fenómeno australiano, el fenómeno brasilero. ¿Cómo están las cosas por allá? Yo considero que para poder llegar a entender qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que está ocurriendo en realidad con Bolivia, con el mutún, tenemos que entender a nuestros vecinos. Mientras no podamos entender esto, difícilmente vamos a poder tener una estrategia real y clara qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Tengamos en cuenta que el Brasil es uno de los principales productores, está dentro del listado de los países, de los principales países productores de hierro del planeta. Aparte de ello, tienen gran cantidad de reservas con las cuales pueden hacer mucha competencia y pueden cegar a cualquiera. Una de las cosas más importantes que he podido observar en el Brasil son algunos elementos que vale la pena destacar. El Brasil tiene dos minas fundamentales, dos minas principales. Una que es la de Carajás y la otra que se encuentra en Minas Gerais. Entre estas dos hacen el 98% de su producción de hierro para poder exportar tanto a la China como a otros lugares. Si bien estos dos elementos son muy fuertes, una de ellas está siendo producida justamente en Carajás, que es uno de los más grandes, donde tiene un alcance de aproximadamente... ¿Carajás está en qué lugar? Al norte, justamente al norte. No sé si puedes hacer un pequeño close. Ya, se encuentra en la zona del norte del Brasil. Esto es muy importante por la distancia que se encuentra ubicada con el mar. Claro. ¿Sí? Actualmente el Brasil está construyendo una flota de 10 barcos que cada uno de ellos va a tener una capacidad, o tiene una capacidad para poder albergar 400,000 toneladas de material para poder transportar a la China, para poder llevar a cualquier parte del planeta. Eso es muy importante, el volumen, ¿no? 400,000 toneladas. Cuando estamos hablando del Brasil, empezamos a observar de que hay uno de los lugares que es la zona del Urucum, que justamente se encuentra acá, al lado de Bolivia, ¿no es verdad?, que es el cerro que colinda con el Mutún. Es la misma las mismas características geológicas, donde acá en Bolivia estábamos peleándonos de que la pureza del mineral en el Mutún es aproximadamente más del 70% para arriba. Y en realidad, la verdad de la milanesa es de que la pureza está entre el 63 y el 67%, que es alto. Eso es mucho, eso es alto, decir, pero claro. de esa manera las reservas del Urucum tienen eso. ¿Cuánto es las reservas que tiene este cerro que se encuentra al lado del nuestro? Es aproximadamente 5,000 millones de toneladas métricas que tienen de reserva. Claro. Entonces ya más o menos en base a ese término ya podemos saber cuánto posiblemente tenemos. Bueno, pero no necesariamente. Pero no necesariamente, no, pero ser ya el triple. tienes, puede ser, pero ya tienes por lo menos algo de estudio que se ha hecho justo al lado. Pero hay una cosa que me llama la atención. Las empresas mineras, las que vienen, las que explotan en el mundo, las que dicen el precio de la tonelada de hierro es tanto, son 120, 150, son solamente 3 empresas. Sí. ¿Ya? Una que es la Vale, que es la brasilera. Que es brasilera. B con B chico. Exacto, Vale con B chica, que es la brasilera, Río Tinto, ¿sí? Y la Billiton. Cabe notar, Río Tinto es británica. Británica y Billiton. Y Billiton es una asociación entre británicos y australianos. Correcto. Son las 3 más grandes empresas. Y yo quiero mostrar algo, por favor. Vino tinto igual. Si me haces esto, Río mira, Tinto, perdón. Vale, que es la empresa minera, que se encuentra, por favor, que es la empresa minera brasilera, tiene explotación de minerales, o sea, su empresa está explotando en todos los países vecinos a Bolivia. Explota exactamente, si pueden observar, toda la zona esa verde, explota en Brasil, explota en el Paraguay, explota en la Argentina, en Chile y en Perú. Correcto. Menos en Bolivia. Menos en Bolivia. Estamos hablando de Río Tinto. De Río, claro. de Vale. Vale. Río Tinto, ¿sí?, está en Brasil y la Billiton también están en el Brasil. Correcto.
A Bolivia nunca han venido estas tres empresas Por lo menos gigantescas. no directamente. Por lo menos no directamente, han tratado de venir para Río Tinto, tiene una rama que es la parte petrolera, que también que tiene algunas negociaciones, me parece, con yacimientos, pero en otro rubro. En el rubro del hierro, ninguna de estas tres mega industrias han venido a tocar la puerta o a decir nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a poner. Y esto es lo que me llama la atención, porque ellos están justamente en países, por ejemplo en el Paraguay, donde su producción sería menor, pero aún están en el ahí Brasil haciendo. la gran explotación es la explotación que De está... Vale. Claro, en de Vale, Carajás, pero en Carajás y en Minas Gerais. Pero aquí viene una Pero cosa. esta que tú dices que está cerca a Bolivia todavía no está en No, explotación. están explotando, y esta es la parte Pero que muy hemos inicialmente, logrado. porque ellos no tenían gas. Hace bastantes años atrás están sacando los de Río Tinto, están explotando en las Urucum. reservas del Urucum, en Corumbá, y sacan aproximadamente, dice, Corumbá, que combina en general la producción de río de cerca de 4 millones de toneladas métricas, y eso que son chiquitas, pero ya están sacando 4 millones de toneladas métricas, ¿sí? Ahora, ¿dónde viene el problema? El problema viene en que haciendo una medición directa en líneas rectas desde, por ejemplo, Carajás, lo primero que tienen para sacar al mar es una línea férrea, ¿sí? En el Brasil, según las exploraciones del Instituto Geológico del Brasil, tienen grandes cantidades donde van a explotar. El único tema es la vía, ¿sí? ¿Cómo lo van a poder sacar? Ya que se debe a lugares que tienen que ser caminos ecológicos, tienen un montón de elementos, pero hay grandes cantidades. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos los bolivianos es, ¿realmente a cuánto nosotros podemos llegar a sacar el hierro que tenemos para afuera? Si las distancias simples entre el punto del Mutún con el Pacífico en línea recta, son de 1.309 kilómetros para salir por el Pacífico, que es lo más cercano, ojo. Porque para salir por el Atlántico, donde nos esperarían las naves brasileras que podríamos fletar... Pero el argumento de son que más están de explotando 1.900. los brasileños tan cerca a Bolivia reducen ese problema. O sea, Reducen, pero también hay una cosa que tuve que investigar para ver por qué lo están haciendo. O sea, qué cosas hay para que esta zona que es tan alejada, que es casi que igual que el Mutún, sea tan atractivo. Simple, las acereras. De las cinco industrias acereras más grandes del mundo, que son la Mittal Steel, la Arcelor, la Nippon Steel, la POSCO y la JFE Steel, están en el Brasil. O sea, ¿qué significa? Que ellos han traído sus industrias, están muy cerca de Corumbá, están explotando y están haciendo acero. Ahora, vuelvo otra vez a hacerme la pregunta, si están, qué sé yo, acá al frente, ¿qué es lo que está evitando para que hagan la misma explotación a este otro lado? Si se supone que la parte del Mutún es a cielo abierto, o sea, es explotación a cielo abierto. Parece más o menos lo mismo y estoy más o menos de acuerdo con lo que dice, pero hay unos elementitos ahí. En Australia se pescaban con algunos, se pillaban con algunos problemas. El suministro de agua, ¿no? Necesitas un montón de agua para... agua y energía es el problema. Agua, energía y transporte, por supuesto. Pero tienes ahí el agua, río... Nosotros no teníamos suficiente ojo, porque se ha hablado mucho en Bolivia que nos faltaba la energía, y tal vez eso lo hablemos un poquitito más tarde, pero sí, falta energía. No, lo hablamos ahorita, faltaba porque... el gas, ¿no? El gas, no había gas, por eso se ha incumplido el contrato, la Jindal se ha ido, pero faltaba gas. Teníamos el transporte, ya sabemos, no tenemos mar, entonces el transporte es carísimo por donde salgas. La idea era salir hacia el Atlántico por los puertos, ¿no? Puerto Aguirre, etcétera, pero lo que falta, y no se habla mucho, es falta agua, ¿no? Faltaba agua para el proyecto. Uno de los que trajo una solución es un señor llamado Antonio Basoberri, hizo un proyecto Corredor Fluvial Boliviano Mutún Atlántico. Es el mismo que hizo el tema del Silala, recordemos, el ingeniero. Es el mismo señor, sí. Entonces él dice, podemos hacer lo podemos unir artificialmente, hacer una especie de río artificial, que es mucho más barato que hacer una vía férrea. Con eso vamos a tener no solo el transporte por agua, sino el suministro de agua suficiente. Es uno de los problemas, bien por el proyecto. ¿Por qué no explicamos una cosa? ¿El agua para qué se necesita en esto?
bueno, es para el proceso este de limpiar el metal. No sé exactamente cómo es el proceso, porque eso sí es para ingenieros. Es para, pero para el beneficio. Es para beneficio, el es parte proceso del proyecto. Sí. Lo que sale de la necesita piedra... mucha energía y mucha agua para el beneficiado. Claro, lo que Una sale- vez beneficiado, necesita transportar. Y Claro, para lo eso que el sale, problema lo que del sale de la transporte. tierra es una piedra con el mucha metal. basura y con con mucha, mucha- claro. sí, y hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo y hay que sacar todo lo que no es hierro. Que es el y- beneficiado, eso se llama Sí, beneficiado. el beneficiado, exacto. Ese es el proceso, se llama beneficiado, por si acaso no es que hay un beneficiado. El proceso se llama beneficiado. Es el beneficiado Sí, que es el beneficiación. metal. Sí, necesitas un montón de energía que en Bolivia dijimos tiene que ser energía de gas. Correcto. Ese es el tema. Va a haber gas, al final no hubo suficiente gas, ya lo hemos hablado en otros programas, ni siquiera tenemos el gas suficiente para cumplir nuestros contratos de Porque exportación. al final esa es Entonces no había. la única energía que podríamos utilizar. Es que hay Ojo. dos formas. Una es con Sí. el gas y la otra es con el Y carbón. carbón Claro, vegetal, pero ese es históricamente, muy históricamente doloroso para el se ha ecosistema. explotado el hierro, se lo ha procesado mediante carbón, carbón vegetal, después pasó a carbón pero mineral, después con la evolución de las tecnologías se está volviendo en muchos países con buenas políticas de reforestación a utilizar energía de carbón vegetal. Esa era la idea en Bolivia. Cuando entró hace unos años la EBX, que era la de Brasil, Brasileña. sí, que era de Brasil, estaban utilizando justamente esta tecnología. El problema es que deforestaban más de 40 hectáreas al día, una cuestión era increíble, ¿no? Entonces se entendía que eso afectaba al medio ambiente y era uno de los motivos por los cuales se expulsó a esa empresa del país. Uno de Porque los ibas a tantos destrozar el motivos. Pantanal, una Ibas a de las destrozar el zonas Pantanal, ecológicas claro. más ricas Tremendo, de ¿no? América y si no del mundo, ¿no? Claro, entonces eso no tenía sentido, ¿no? No tenía sentido. Pero a la lo que otra voy es, opción es gas. la otra opción es gas, pero hemos visto, no hay. No tenemos gas. No hay suficiente No gas tenemos ni gas para para cumplir exportar. nuestras exportaciones. Opciones al Brasil, y contractuales. justamente, Claro, y porque después- se podría hacer una nueva línea, pero lo que habíamos dicho, ¿no? Estamos dando menos de la cantidad que debemos vender. Y tenemos Mucho un menos. Como habíamos claro. hablado en el Sí, anterior sí. programa, ¿no? Exacto. Ah, no, lo digo para la fábrica, o sea, para la explotación del hierro, muchísimo menos, ¿no? Por eso se acabó el contrato, uno de los grandes motivos, ¿no? Pero ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo ha empezado el contrato? Es decir, yo he leído alguna literatura respecto a la firma del contrato y una de las preguntas que se hacen los expertos es cómo dos partes que supuestamente conocían la realidad han firmado semejante contrato. Bolivia sabía que no tenía gas y sabía que no tenía transporte para ofrecer a la Jindal. La Jindal sabía que no había gas y sabía que no había transporte. Y sin ¿Cómo dos embargo, partes han- que ignoran pueden firmar un contrato de tan millonaria y tanta trascendencia, ¿no es cierto?, a sabiendas de que no iban a cumplirlo? Yo creo que hay un elemento de corazón y otros elementos que tal vez sean más negativos Pero una que eso. empresa como la Jindal yo creo que no tiene No, mucho corazón, digo de porque- parte de los bolivianos. Ten en cuenta, nosotros cuando empezó el tema del Mutún, bueno, se lo descubrí hace muchísimos años, el siglo XIX, pero no pasaba nada porque no había ni carretera. Pero se empieza a tomar en cuenta a partir de la Revolución Nacional, ¿no? Después del 52 dicen, hay que diversificar, no podemos estar esclavos del precio del estaño. Entonces, bueno, pero no se hace demasiado, ¿no? Después de la nacionalización de las minas de Patiño, Jorge y Laramayo, ahí queda el proyecto, se hace muy poco, ten en cuenta ni siquiera bien las troncales que unen al país todavía, ¿no? Creo que debemos seguir, nos están pidiendo el cambio, seguimos hablando después. Corto.
estaba distraído leyendo este libro. Alien, el libro que debes leer, el libro que es un compromiso por parte del autor para con el mundo difícil de los inmigrantes ilegales, en un mundo tan conflictivo, tan difícil, tan lleno de problemas y trabas para quienes quieren lo único en la vida, que es vivir y trabajar. Inmigrantes ilegales en Estados Unidos, en las cárceles de inmigrantes, una experiencia interesantísima y un libro sin duda alguna informativo que va a llenar espacios que los bolivianos, todos los bolivianos, no conocemos. Alien está en las librerías más importantes de Santa Cruz y está también a disposición tuyo en La Paz, al 773-37396. Si llamas, te lo llevamos a la casa. Muchas gracias. Bueno, estábamos en el tema internacional, mirando el tema del Brasil. A ver, hay una cosa que a mí me preocupa, porque los minutos en televisión son muy rápidos. Lo más importante a entender de todo esto, me lo decía alguna vez un experto en la materia de una empresa muy grande coreana, el presidente Costco, en una oportunidad me decía, hablando del Mutum casi hace 20 años atrás, me decía, es muy difícil que Costco o Corea se interese en el Mutum, me decía, porque hierro hay en todas partes del mundo, me decía. El problema del hierro no es su escasez, es cuánto cuesta para su producción, me decía. Y el del Mutum está muy lejos de las costas, me decía, y al estar tan lejos de las costas hace que el transporte de un elemento tan pesado se convierta en un elemento conspirativo al precio del mineral. Entonces es muy difícil transportar, no estamos interesados, los coreanos, me dijo el año 96, 97, y hasta hoy día esa teoría sigue siendo cierta, el transporte, lo que decíamos, la energía. Si no hay energía, no podemos hacer absolutamente nada con ese mineral, así tengamos mucho de ese mineral. Y el agua, ¿no? Son los tres elementos fundamentales. Ninguno de esos elementos hay. La gran pregunta es, ¿por qué firmaron el contrato? ¿Qué les llevó a llevar el contrato? Este es un primer tema que quiero conocer de ustedes, sus opiniones. Y hay un segundo tema que me interesa mucho, porque, reitero, por eso la rapidez de la televisión, es, a mí me tienta abrazarme del Brasil. Si los brasileños están haciendo algo tan cerca, pues algo deben saber sobre este tema. Y si vamos con ellos, aunque sea por contagio y con los ojos cerrados, creo que lograríamos algo. Pero, a ver, veamos ambos temas. ¿Por qué han firmado ese contrato? Es el amigo natural Brasil en este tema, ¿no? Pero bueno, antes, ¿por qué han firmado? Eso, por eso yo un poco hablé desde la época de la Revolución, cuando se empezó a hablar del Mutum. Bolivia siempre ha tenido un pecado, que hemos sido monoexportadores y hemos sido dependientes del precio internacional de generalmente un solo elemento, o principalmente un elemento. En un momento la plata, en otro momento el estaño, ahora el gas. Ahora los hidrocarburos. Claro, entonces en ese momento se agarra y se dice hay que diversificar. Pero bueno, con la nacionalización de las minas de los varones del estaño, adiós, todos te quedaron felices con las nacionalizaciones y se postergó el tema del Mutum. Además que era muy difícil explotarlo porque no teníamos ni siquiera las carreteras que unían al país en forma. Luego se retoma el proyecto con Barrientos, la época de Obando, y ahí queda también, y se lo retoma otra vez con Banzer, ahí sí se empieza a explotar el hierro, pero se exporta muy poquitito, ¿no? Se exporta a las acereras de la Argentina, a las acereras de Paraguay. Es lo que hacemos. Casi artesanal. Casi artesanal, eso queda hasta el año 90, 92. Se lo reactiva otra vez con finales de Goni Sánchez de Lozada, con Carlos Mesa, durante Rodríguez Belceso, se mantiene con el tema que hablábamos hace un momento, la empresa está EBX. EBX, por si acaso, es una empresa de un señor, de un brasileño que se llama Eike Batista. Digo el nombre porque yo decía, ¿quién será Eike Batista? Eike Batista es la octava fortuna del mundo el anteaño pasado. O sea, es un señor muy rico, muy rico. Es el más rico de toda Sudamérica. La octava fortuna del mundo hace 2 años atrás en la lista. Me sorprendió muchísimo porque lo busqué y dije, ¿quién es este señor? Demasiado rico. Es un buen síntoma que está atrás del Mutum. Claro. Entonces el tipo sabe hacer negocios. Vio que había un negocio. Él se hizo rico explotando temas mineros, especialmente hierro. También tiene petróleo y demás, pero especialmente hierro. Sabe lo que hacen con el hierro. Tiene un montón de empresas, entre los holdings más importantes, EBX. Eso estaba en Bolivia. Y el problema fue lo que comentamos hace un rato, el tema de la energía y demás, parte ecológica. que se lo sacó.
Es una ironía lo de la parte ecológica y estoy saltando un poco etapas, porque ahora con lo de la Jindal, a falta de gas, se está otra vez barajando la posibilidad de utilizar el carbón orgánico, el carbón natural. Es una ironía, lo hemos votado a EBX, a uno de los grandes del planeta, hemos firmado un contrato con un signo de interrogante, como hace un rato decías y ahorita lo ataco, que es el tema de, ¿por qué hemos firmado con Jindal? ¿No? ¿Era uno de los grandes? Sí, más o menos, es de los grandes en la India. Es de los... El tercero en la India, es el tercero pero más grande. Dicen que es el tercero. Yo lo que he visto últimamente es que está hacia el 10 y tantos. En el planeta está en el 46. Pero en el mejor de los casos no es la primera empresa acerera ni del hierro en la India, o sea, ni es la segunda. En el mejor de los casos el tercero. Sí, esa es la idea. En el peor es el 16. La pregunta que yo me hago es, si siendo, está, como tú dices, Roberto, que está en el 40 y tantos, 16. En el 16 punto, ¿qué ha pasado con las tres más grandes del mundo? ¿Por qué no vienen a invertir ellos acá? O sea, si tenemos de tan buena pureza, que es de entre el 63 y el 67% de pureza, ¿qué pasa con las tres grandes que no le echan? Es que deben saber que no hay transporte, deben saber que no hay energía y no saben que no hay agua. No es atractivo, ¿no? Por supuesto. No es atractivo. Porque hay un estudio donde se decía que para que se pueda sacar nuestro hierro, necesitaríamos primero hacer a lo más cercano, sí, que serían unos 38 kilómetros de carretera, pero una carretera especial, que aproximadamente llega a costar 1,5 millones a 2 millones por kilómetro. Sí. Lo que significaría que por cada tonelada de hierro, el costo de tonelada en solamente el transporte sería de aproximadamente de 10 centavos de dólar por kilómetro de salida. Y necesitamos, haciendo un cálculo de 100 volquetas con una capacidad cada una de 30 toneladas para llevar a Puerto Bush, ya podemos sacar el número, ¿no? Ahora, cuando hablamos del transporte desde Bolivia hasta lo más cercano, que puede ser en el sur, teniendo un costo aproximado, nos sale mucho más de lo que es el costo normal. Es aproximadamente $160 solamente en transporte por tonelada. Es una locura. Nadie va a venir a invertir. La única forma que yo veo en esto es tal vez teniendo lo que hacen los brasileños, lo que ha hecho Río Tinto, agarrar y tener acereras. Claro. ¿No? O sea, para los que puedan sacar del Brasil, que es lo más grande que tenemos. Pero hay una diferencia entre Brasil y Bolivia. Que ellos son más grandes. Los brasileños pueden utilizar el acero, ¿no? Claro. Por eso digo, ese sería lo único cercano a exportar a alguien que tiene la industria más grande de Sudamérica. Pero además los brasileños la mayor parte de su hierro lo exportan a los que realmente tienen industria, que es la China. ¿No? La mayor parte del hierro, por si acaso, sale por barco, por mar, el 60 y tantos %. Por eso lo más barato. El 72%. Muy poco queda en tierra. Ajá. Sí. El mercado del transporte marítimo del hierro entre Brasil y Australia manejan el 72% del hierro que está en el mar. Correcto. Entre esos dos países maneja el 72%, ¿no? Es impresionante. Aparte que lo que les decía hace un momento, ¿no? En el Brasil tienen con 10 barcos para llevar cada uno de ellos 400,000 toneladas de hierro. Pero estamos hablando, de una cosa bien triste, ¿no? Ya ahorita nos vamos a marear, quedó con cifras. No hay agua, no hay gas, no hay cómo sacar de una manera barata este hierro. Eso es suficiente, no es cifras, ¿no? No hay más. ¿Por qué hay tal empecinamiento en que se haga el proyecto? Digo, porque suena bien triste lo que vamos a decir. No sé si coinciden. Sí, pero cuando haces un análisis profundo, llegas a eso y es triste, porque esa es parte de nuestra ilusión como bolivianos. Lo que pasa es que yo veo un tema elementalísimo, o sea, muy elemental, ¿no? Ya no sé si ni siquiera mencionarlo, es tan elemental. Nadie en el mundo ejecuta un proyecto sin un estudio de factibilidad. Claro. Eso no existe. Nadie puede venir y decirte yo voy a invertir. No voy a invertir $100,000 si no hay un estudio pequeño. Menos voy a invertir $1 millón si no hay un estudio de factibilidad. Invertir las cantidades a los cuales se ha comprometido, por ejemplo, el caso de la Jindal, no podrían haberlo hecho sin un estudio de factibilidad. Y no existe un estudio de factibilidad. La Jindal, cuando se firmó, no es serio. Cuando sacaron a EBX, que era el 2007 se firma el contrato con la Jindal. El momento de firmar el contrato, de los 16 requisitos legales que se piden en cuanto a documentación original, solo se había cumplido uno.
solo se había cumplido uno. O sea, Y eso los ya... otros 15 no se cumplieron. Claro, Nada. esa es una de las grandes preguntas que dices, ¿por qué se ha firmado? ¿Por qué tanta... Porque había mucha tanto presión afán? política. Claro, y decían, la promesa era que ellos iban a invertir 2.000 millones de 2.100, digamos, 2.000 millones de dólares en esto. Al final no se invirtió ni Ahora, la décima yo parte te digo, de eso, ¿no? para mí el tema es terrible para Bolivia, Claro. pero es mucho más terrible para la gente de la provincia de Germán Busch. Todas sus instituciones están Claro, puestas porque sobre eso. para la gente de la provincia, esta es la esperanza, ¿no es cierto? Así como el mar para Bolivia es para muchos bolivianos, particularmente en el occidente del país, ¿no es cierto? El tema del Mutum para la gente de la provincia de Germán Busch es la razón de ser de sus propias vidas. Es la ilusión. Claro, es la de la ilusión de la prosperidad. mejora, claro. Ahora, no solo eso, ¿no? Ha habido un flujo migratorio de bolivianos de todos los rincones de Bolivia hacia la provincia de Germán Busch, no diremos Sí, de señor. Santa Cruz, hacia la provincia de Germán Busch, esperanzados por el contrato por la Jindal, que hoy día están encontrando dificultades para sobrevivir en Puerto Suárez y en la zona aledaña al Mutum. Entonces, realmente aquí no solamente se juega con las esperanzas de la gente de la provincia, sino con muchos bolivianos que han ido allá desde muy lejos, se está jugando con sus destinos. ¿no es A mí me cierto? preocupa una cosa, Y que no es hay el una seriedad manejo, mínima ni de claro. parte del gobierno, que es el principal actor en todo Porque esto. con la Jindal decían, Jindal 2.000 millones y pico va a poner Sí. de inversión. Pero Bolivia ponía 700 y tantos millones, casi 1.000 millones, con distintos todo. elementos que iban a poner, ¿no? Ahora está la empresa siderúrgica Mutum, que es la que ha tomado, que es estatal, está tomando su lugar y teóricamente ya han empezado a producir desde Y febrero exportar. pasado. A expo. Y exportar, pero es Por eso algo lo muy, digo muy, de manera- sí, es casi marginal el Ah, tema, ¿no? Están exportando al Paraguay. Sí. Y el presidente de la empresa empieza a escribir unos artículos. Y justamente lo que hemos dicho justificando, toda O la sea, vida estamos que no queremos exportando hacer al Paraguay en y en bruto. el Paraguay está Hacen la acero. minera Vale, Y las que le está acereras. agarrando, y Sí. están las acereras para hacer. O sea, ¿dónde Estamos está el negocio, estamos Bolivia? haciendo lo que hemos dicho que no hay que hacer, exportar Justamente las cosas eso. en Pero bruto, es que estamos haciendo lo mismo que hemos hecho con el salario de Uyuni. tal cual. Desechamos la producción, esa vez en el salario de Uyuni, y han empezado la gente del lugar a amontonar la sal y a venderla al granel. rataceo, al granel. Y aquí estamos haciendo lo mismo. Solo que No con se una pudo empresa- hacer el proyecto con la Jindal ni con nadie, entonces ha ido un señor que es el presidente de la empresa minera siderúrgica del Mutum y está empezando a hacer el raleo, a amontonar un poquito Pero a mí y me lo saca al preocupa que Paraguay. todo eso es con inversión del Del erario Estado. público. Y al final van a resultar, como todas estas grandes empresas públicas, gastando mucho dinero de todos los bolivianos, porque es nuestro dinero, en una inversión que casi vamos a tener que subvencionar eso. Unos Y eso me malentretenidos, preocupa. disculpen Aunque que lo vamos diga a así. tener- Porque, sí. digo, Unos porque si queremos hacer malentretenidos. una empresa Porque del tamaño de volvemos lo otra que se vez a quería dañar. hacer, si se calculaba que eran 2.000 millones, solo digo porque hace un ratito he hecho unos cálculos que me parecen insultantes. Hace algún tiempo atrás, en otros programas, yo mencioné algo que resulta duro, pero yo lo sigo pensando así. Ningún país se ha industrializado y se ha vuelto rico extrayendo solamente un mineral. Correcto. Este tipo de monominería nunca ha funcionado, ¿no? Ni tampoco explotando hidrocarburos. A eso voy, ¿no? Ese tipo que, pero estamos en lo Arabia mismo, eso quiere Saudita decir. tiene mucho, pero no es un país desarrollado. Mira Venezuela, ¿no? Venezuela exporta, que da miedo, petróleo, pero tiene unos problemas increíbles. Pero lo que voy es, ningún país ha logrado eso. Entonces insistimos en el modelo, en un modelo que sabemos que no lleva a mucho y tenemos que y gastar muchísimo dinero en ello. Solo calculen los 2.000 millones de dólares. Si los dividen en las personas, ¿cuánto necesitas para educarte al mes? $1.000, como mucho. 2.000 para exagerar. Estamos hablando de 2.000 millones, dividirlo, tienes a 100.000 personas que pueden estar becadas con $2.000 al mes, enviándolos a las mejores universidades del o al mundo. año. Y eso, Al mes o al eso al mes, al mes. O sea, al mes, claro. Con esa Eso plata. te da Es para mejor que que el Mutum. 100.000 personas se eduquen de primera y en 10 años tenemos un país de De punta primera. en tecnología porque hay gente que sabe cosas. Correcto. Y yo creo que sería una mejor inversión. Vamos al Basta corte. de Vamos seguir al corte. subvencionando cosas al fósforo.
Bueno, este valioso trabajo de Alien lo van a encontrar, amigos, en Librería Ateneo, en Librería Amigos del Libro y en Librería Lewy Libros aquí en Santa Cruz. En La Paz, compromiso y toda promesa es obligación. Si llamas al 773-37396, te lo enviamos sin costo hasta tu casa. 773-37396. Bueno, continuamos el trabajo. La investigación sin duda ha sido tremendamente interesante, pero bueno, ahí estamos atascados en esto, ¿no? ¿Cuál es la salida? Yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que tomar una nueva orientación con el tema de la explotación. Creo que tenemos que tomar la misma estrategia que está tomando Corumbá, o sea, el Brasil, en la zona del Urucum, que es trabajar de cerca con las acereras, ¿sí?, para poder tener por lo menos el elemento con valor agregado. Considero que esa es la forma. Se puede necesitar menor cantidad de explotación de mineral como para sacar al exterior en la venta, como lo hace Brasil para llevar a China, o como lo hace para llevar a la India o para llevar a Japón. Entonces, creo que nuestra nueva estrategia debería ser empezar a hablar con las acereras para tener los elementos para sacar con valor agregado. Primero, para la parte del consumo interno, considero para todo lo que es construcción, etcétera, no podemos hacerlo como valor agregado para hacer movilidad. No hacemos movilidades, no hacemos barcos, no hacemos ni siquiera tenedores, pero tal vez con la ayuda de estos podemos hacer. Sí podemos tener fierro para construcción, sí podemos tener para otros elementos que pueden ayudarnos, pero al mismo tiempo para ser un poco más competitivo para la venta, qué sé yo, sea al Uruguay, sea al Paraguay o sea al norte de la Argentina, donde podríamos vender nuestro valor agregado. Creo que esa podría ser una de las formas de poder meterle a este asunto. Yo veo aquí tres cosas. Uno, ya lo mencioné antes, no podemos dar un paso más sin hacer un estudio de factibilidad. No podemos. O sea, no me parece que es lógico. El transporte nos mata y la energía. No. Un estudio de factibilidad tenemos que hacer. Antes de hablar, para eso es el estudio de factibilidad. No podemos hablar con nadie sin un estudio de factibilidad. Es un insulto a los bolivianos que el gobierno, aunque tenga el 100% de la votación, aunque tenga el 150% de apoyo popular en Bolivia y en todo el continente americano, mentir sigue siendo mentir. O sea, no importa el apoyo popular que tengas, ni la popularidad que tengan las autoridades. El problema es que este no es un tema de popularidad, es un problema de realidad económica. El Mutún o funciona o no funciona. La única manera de saber si funciona o no funciona, o de qué manera va a funcionar, es haciendo un estudio de factibilidad. Los bolivianos no podemos seguir siendo, estamos viviendo como se vivían hace 100 o 150 años atrás. Una ignorancia supina de la población, un gobierno que empieza a mostrarte espejitos, ¿no?, que te dice, por aquí vamos a ir y vamos a ser muy ricos, ¿no?, y vamos a vivir bien, porque es para vivir bien, pero la verdad es que al final y al cabo vemos que no se vive bien, porque ha sido un engaño el tema del Mutún para la gente de Bolivia y particularmente de la provincia de Germán Busch. No se vive bien con los otros proyectos que ha hecho el gobierno. Lamentablemente, el propio presidente se ha dado cuenta sobre la nacionalización de las propias minas de estaño en los últimos años. Entonces, es primero un estudio de factibilidad. Segundo, Bolivia tiene un drama que puede ser también su solución. Es decir, la estrategia del gas para Bolivia siempre ha sido salir a los mercados del mundo. Es decir, una ambición válida, ¿no es cierto? Lleguemos a los mercados de Estados Unidos, por lo menos a los de México. Nos van a pagar bien, pero, decimos, sí. Claro, esa es la idea. Pero no hemos podido. Entonces, como no hemos podido, tenemos que venderle a nuestro vecino Brasil y a nuestro vecino Argentina. Más baratito, pero son nuestros amigos y están cerca. Y nos tenemos que contentar con aquello. Pensar en lo demás, aun cuando en un momento dado dijimos somos los que tienen más reservas de gas en América, mira, no pudimos ni con nosotros mismos, ¿sí? No nos pusimos de acuerdo para sacar el gas más allá del Brasil y de la Argentina. Somos presas de esos dos países, que reitero, son nuestra desgracia porque somos segundones siempre, en precios nos pagan más bajo, pero ahí están, son un mercado. Y en el caso del hierro, me parece que va a pasar exactamente lo mismo con el gas. Es decir,
sería ideal llegar a la China, sería ideal llegar al Japón muy o a difícil, Corea, muy pero difícil. estamos viendo que nos es difícil. Vamos a llegar al Brasil, y si vamos a llegar al Brasil es porque además los brasileños tienen la continuación del Mutum, son ellos, o tal vez el Mutum es la continuación de ellos, no sabemos cuál es el huevo y la gallina, pero es la misma estructura mineralógica. Si esa estructura mineralógica en Urucum la están explotando los brasileros, pues me parecería casi natural que nos agarremos de la manito. No es el mejor negocio, porque no nos van a pagar muy bien, siempre vamos de furgón de cola con los brasileros, ni estratégicamente es lo más inteligente, pero tal vez es lo único que podemos hacer. De todas maneras, sin estudio de factibilidad no hay nada. Sí. Yo, sí, suena feo, pero yo realmente creo firmemente lo que he dicho antes, un poco en tono de broma, segunda vez que lo digo, pero no es broma realmente, lo digo en tono de broma, pero no es broma, ¿no? No creo que la minería, no creo que la explotación de recursos naturales nos va a llevar a ninguna parte. Yo creo que como país deberíamos ser más sinceros. Es bien difícil que un gobierno sea tan sincero en la vida, ¿no? Pero alguien debería ser. Es un costo político Ya, gigantesco. pero no por eso no se lo va a decir, porque yo creo que sí debería funcionar. Nuestra Constitución es más sincera. Nuestra Constitución dice en su artículo 77, la educación constituye una función suprema, y no solo eso, y primera responsabilidad financiera del Estado. Primera, no segunda. O sea, no es primero el estaño, no están ni los hidrocarburos, ni el gas, ni el hierro. Es la educación. Eso dice la Constitución. Hacer lo contrario realmente es violar la Constitución, porque la primera responsabilidad es la educación. Esos 2.000 o tantos mil millones de dólares yo los pondría en la educación, y vas a ver cómo este país hacer lo mismo que hizo adelante. el Japón en un inicio para salir después de la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy de acuerdo, Apostar en educación. estoy de acuerdo en que se necesita explotar ciertos recursos naturales. Si es que deberíamos, porque estamos hablando del Mutum, explotar el Mutum, ¿a quién deberíamos mirar? Yo creo el socio natural es el Brasil. ¿Por qué? Porque es de los principales exportadores y productores de hierro en el planeta. Saben lo que hacen, están a nuestro lado, tienen justamente la misma cadena esta de hierro que nosotros en la misma frontera. Parecería natural que sea nuestro socio estratégico. Pero eso en segundo lugar. Mi prioridad sería hacer lo que hay que hacer. Educación, esos 2.000 millones de dólares, poner a 100.000 personas para que se eduquen bien. Bueno, yo les agradezco a ustedes por realmente un trabajo muy interesante el haber investigado este tema. Las conclusiones son muy importantes, Roberto, sobre todo con una conclusión mucho más dura en el sentido de decir basta de vivir de minerales y de bananas, viviremos de nuestro cerebro. Ojalá que hagamos eso en algún momento los bolivianos o los latinoamericanos, porque todos los latinoamericanos vivimos Estamos en lo mismo. de las bananas, sí, o de los minerales o del gas, sí, pero no vivimos de la exportación de lo que produce el cerebro, ¿no? Yo agradezco mucho esa conclusión y lógicamente la tuya, que creo que en gran parte es también la mía, ¿no? Es una realidad, existe el Mutum. Hagamos un estudio de factibilidad. Sin estudio de factibilidad nos están engañando. Bolivia no puede ser presa más de discursos políticos o de presiones políticas también que no le hacen bien a nadie en este país. Así es. Muchas gracias, amigas y amigos. Ha sido un placer estar con ustedes compartiendo hoy día este importantísimo tema del Mutum. Y bueno, hasta la próxima semana. Estaremos con ustedes otra vez compartiendo un nuevo tema en estos minutos tan importantes del miércoles. Muchas gracias y hasta la próxima.